Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Estamos nuevamente por aquí encontrándonos por medio de esa pantallita porque el Espíritu de Dios nos los ha permitido. Así que la gloria y la honra sea para Él, que nos da nuevamente una palabra para impartir a tu vida. Abre tu corazón para recibirla allí donde estás, para que puedas entender y comprender lo que el Señor te quiere hablar, no nada más para escucharla, sino también para ponerla en práctica. Amén. Vengo con el tema que dice lo siguiente: espera un poco más, espera un poco más, pero ante todo que sea el Espíritu Santo fluyendo sobre mí, que sea Él dándome la autoridad, la sabiduría, el desenvolvimiento de esta palabra para poder hacer su voluntad. Amén. Es importante que el día de hoy prestemos atención al tema. Espero un poco más. Hoy vengo a hablarle a esas personas que están esperando en Dios, pero no están viendo la respuesta. Hoy vengo a hablarle a esas personas que han orado, que le han llorado a Dios, que están esperando que el Señor les haga un milagro, pero todavía el Señor les hace entender: espera un poco más. Qué difícil es que muchas veces nosotros estemos viendo las bendiciones de otro o las oraciones respondidas en las demás personas, que el Señor está haciéndoles el milagro, que el Señor los ha ayudado, los ha levantado, pero nosotros aún tenemos que esperar ese milagro, esa oración respondida, esa manera de nosotros esperar por lo que tanto hemos luchado en la perseverancia de la espera en la presencia de Dios. De eso quiero hablar el día de hoy porque es importante que hablemos de este tema. A veces pensamos que el Señor se olvidó de nosotros, a veces pensamos que el Señor no nos quiere ayudar, a veces pensamos que el Espíritu de Dios es injusto, que le da al otro y a nosotros no. Pero es que el Señor siempre, cuando nos hace esperar, es porque algo grande se aproxima, es porque algo grande quiere hacer con nosotros. Mientras más grande sea tu proceso, más grande será la victoria que tienes, la recompensa que tienes de parte de Dios. Todas esas personas que están allí guardándose, todas esas personas que están haciendo la voluntad de Dios, que están en obediencia, que están haciendo lo que Dios les está pidiendo en su corazón, pero aún así no han visto ese milagro, aún así no han visto lo que el Señor les ha prometido, lo que el Señor ha querido a extenderle, ayudarle la mano, pero todavía no es el tiempo. Por eso necesitamos nosotros no desesperarnos y creer que el Señor tiene bajo todo el control mientras que llega ese milagro y eso que le estamos pidiendo al Señor que queramos nosotros, que el Señor haga por la vida de nosotros. La Biblia nos enseña que hubieron muchas personas que tuvieron que ver primero el milagro de otro para después ver el de ellos. O sea, tuvieron que esperar para poder ver los de ellos. Y es importante que podamos en estos tiempos caminar en los tiempos de Dios y no en los tiempos de nosotros, porque el enemigo es muy astuto de desesperarnos al punto de robarnos nuestra fe. Mientras que esperamos, tenemos que avivar esa fe. Mientras que esperamos, tenemos que poner la mirada en Jesús. Mientras que esperamos, tenemos que seguir buscando de Él. Mientras que esperamos, tenemos que seguir demostrándole a Él que aunque no nos dé el milagro, igualmente vamos a seguir buscándolo. Mientras que esperamos allí en ese milagro y en lo que el Señor quiere hacer con nosotros, lo que nos va a dar como recompensa en lo que tanto hemos pedido, nosotros deberíamos demostrarle a Dios que no es por el milagro, que es por su presencia. Y hay muchas personas que literalmente se desesperan, abandonan a Dios, no creen en Dios, no esperan lo que Dios le puede hacer en su matrimonio, con su hija, con su hijo, en el trabajo que necesitan, que Dios le eche la mano, en cualquier área de su vida que puedan necesitar un milagro financiero, que puedan necesitar un milagro en la salud. No sé cuál es el milagro, no sé qué es lo que le estás pidiendo a Dios, no sé qué es lo que necesita, no sé qué es lo que tanto te ha costado en lágrimas, suplicándole a Dios que cuando es el día, que cuando es la hora, que tú estás esperando, que tú deseas, que tú anhelas, que por favor, Señor, te eche la mano en esa enfermedad que a lo mejor puede ser que está pasando en tu vida, quizás no es contigo, quizás con un familiar, en esa necesidad de la búsqueda de un empleo, en esa necesidad de la búsqueda de cualquier cosa, de una mujer, de un hombre. Mira, no lo sé. A lo mejor estás viendo que todo el mundo se está casando, a lo mejor estás viendo que todo el mundo tiene su casa, a lo mejor estás viendo que todo el mundo tiene
la salud completa, el beneficio de ver a los demás en este momento que tienen la economía bien, pero quizás tú estás pasando por un proceso tan difícil que puede hacer que estás viviendo una temporada tan difícil al punto que te estás desanimando, al punto que ya no crees que Dios pueda hacer la, la obra en ti, al punto que estás en este momento creyendo que Dios nada más escucha a los demás y a ti no. De eso quiero hablar el día de hoy, porque mientras esperamos, ¿qué estamos haciendo? Mientras estamos viendo la bendición de otro, cómo actuamos, mientras estamos viendo que el Señor bendice, ayuda, levanta, restaura a las demás personas y podemos ver los milagros de las demás personas, cómo está nuestra actitud hacia ello, de qué forma nos estamos comportando. El Señor es muy astuto, Dios siempre va a probar nuestra conducta, nuestra manera de mostrarle a Él comportamiento, para ver si nosotros, al ver que Él le responde a la demás persona y no nos responde todavía nuestro milagro, cómo vamos a actuar. Entonces muchas personas se llenan de odio, unas personas se amargan, otras personas se llenan de tristeza, otros se llenan de envidia, otros se frustran. ¿De qué forma estás viendo los milagros de otra persona y de qué manera estás esperando el tuyo? ¿De qué manera o con qué comportamiento, quiero decir, con qué comportamiento estás esperando tu milagro? Amargada, triste, frustrada, agotada, o estás permitiendo que aunque Dios esté dándole el milagro a cualquier persona, te estás permitiendo de estar tranquila, feliz, estar gozosa, estar llena, estar plena, aunque no estés viendo lo tuyo, porque lo tuyo no se trata del milagro, se trata es que estés con el que hace el milagro. Es importante que aprendamos esta parte, porque estamos viviendo tiempo tan difícil donde muchas personas van a la presencia de Jesús, van a la presencia hacia nuestro Padre Celestial, es por lo que le pueden hacer. Y cuando Dios no le hace el milagro instantáneo, momentáneo que ellos necesitan, que ellas necesitan, terminan frustrados, terminan amargados, terminan envidiando a otra persona, terminan hablando mal de Jesús, porque Dios dice esto, porque Dios dice, y terminamos como el pueblo de Israel en lugar de terminar gozosos, porque no es por lo que nos va a dar, sino porque su presencia igualmente permanezca con nosotros, su Santo Espíritu esté ahí con nosotros. Acostumbrémonos de que cuando busquemos su presencia, lo busquemos, pero no por el beneficio de lo que nos vaya a hacer o nos vaya a dar. Es importante. ¿Por qué? Porque aún así, Él dándonos o no dándonos, nos vamos a sentir en paz, con gozo y con plenitud. Y vamos a tener el suficiente carácter de ver que muchas personas pueden estar recibiendo de parte de Dios y nosotros vamos a recibir gozo, paz y tranquilidad. Es importante que el día de hoy aprendas esto de parte de Dios. La palabra nos habla en Génesis capítulo 41, verso 8 al 14. Pero en Mateo también nos habla de una historia. Y estas dos historias nos hacen entender personas que tuvieron que ver la bendición de otro. Y ellos estaban esperando la bendición, el milagro de sus vidas. Dice la palabra en Mateo, vamos primero para Mateo, se trata de un hombre que tenía posiciones, se trata de un hombre que tenía una buena reputación, pero él sabía que el dinero que tenía y la reputación que tenía, o vamos a decir el legado que tenía, no podía salvar a su hija. Y es importante que muchas personas entiendan esto, que a pesar de la reputación, el legado que tengas aquí debajo de la tierra, siempre dependas de Dios y siempre corras a Él, sabiendo que eres el único que tiene la forma y la manera de solucionarte las cosas en tu vida. Que no dependas de los aplausos, que no dependas de la reputación o que no dependas de la mucha cantidad de dinero que puedas tener en el banco, porque van a haber momentos donde el mismo Dios va a permitir circunstancias en tu vida para que te des cuenta que la cantidad de dinero que tengas en el banco no va a tener la solución de sanarte a ti, sanar a tu hija, de sanar a cualquier persona. Te va a llevar a un momento tan difícil donde el Espíritu de Dios va a permitir que te des cuenta que lo que tienes o lo que tú crees que puede hacer algo de mucha reputación para ti, de algo muy importante para ti, Dios te va a hacer comprender que eso no es tan importante como el cielo para ti.
Entonces, este hombre llamado Jairo era una persona que tenía una hija enferma, tenía un problema en casa, tenía una necesidad en casa, tenía en este momento que la necesidad que Jesús le solucionara algo en casa, pero él se da cuenta que los hombres con quien él trabaja, las personas que le rodeaban, las personas que a lo mejor conocía que también tenían reputación, dinero, posiciones, no tenían la solución de lo que tenía Jesús. Y él corrió hacia donde Jesús, él corrió a donde Jesús podía en ese momento solucionar el problema de su hogar. Que tú puedas correr a Jesús siempre, a pesar de que puedas tener mamá, papá, esposa, hijo, cualquier persona a tu alrededor. Que siempre entiendas que ahí es donde está la solución. Que Cristo es el único que te puede ayudar sin cambio. Jesús te va a ayudar, pero espera un poco, te dice el día de hoy. Jairo tuvo que ver primeramente el milagro de una mujer ante la de su hija. Pero lo que me llama la atención de Jairo fue la actitud, fue la manera de él actuar delante de Jesús. Era un hombre que perseveró, permaneció con su fe, fue un hombre que pudo resistir al tiempo, a pesar de la temporada y lo que escuchó y lo que le vinieron a decir. Él igualmente no se le despegó a Jesús y pudo ver el milagro de la mujer, del flujo de sangre primero que la de su hija. Yo quiero hablar de la actitud de este hombre, porque este hombre definitivamente es un hombre que nos demuestra lo que es perseverar, aún viendo los milagros de las demás personas y que el de nosotros no se vea, que el de nosotros todavía no se cumpla, pero que nosotros no nos amarguemos y no tengamos envidia y que no nos molestemos con Jesús, aunque no estemos viendo el de nosotros. La mejor actitud de nosotros es tomar lo que hizo este hombre. La palabra nos dice en el verso 18 en adelante del capítulo 9 de Mateo. Mientras él le decía estas cosas, vio un hombre principal y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban la flauta y la gente que hacía alboroto, y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y la niña se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda la tierra. Me llamaba la atención porque vemos creo que es en Lucas o en Marcos, donde hace entender esta misma historia, donde llegan unas personas y le dicen a él en ese momento: tu hija ya murió, ya no moleste, ya no fastidies al maestro, tu hija ya se murió. Y una de las cosas que vemos allí en esa historia es que él no se le despega a Jesús de al lado. Él no pierde la fe, la paciencia y la perseverancia de saber que Jesús tenía la solución y la última palabra. Que tú puedas entender que Jesús tiene la última palabra en tu vida, en tu necesidad, en lo que sientes, en lo que pasas, en lo que necesitas. Que la última palabra la tiene Dios en tu vida. Una de las cosas que vemos aquí es que mientras iban al camino a la casa de Jairo, hubo una mujer que toca a Jesús y en ese momento sacle poder del manto de Jesús, y la mujer fue sana. Tenía también 12 años esta mujer enferma, no tenía solución de nada. Esta mujer a lo mejor fue para muchos médicos, esta mujer a lo mejor sangraba y sangraba y sangraba por 12 años y nadie le había dado la solución, hasta que ella misma entiende que Jesús podía sanarla y empieza ella a maquinar y a pensar: si tan solo yo le toco el manto, yo voy a sacar poder de él, yo voy a recibir mi sanidad. Algo tiene que suceder.
que podamos tener la fe de esta mujer también, una fe que nosotros podamos atrevernos a tocar a Jesús, atrevernos de hacer algo de él diferente a las demás personas para provocar nuestro milagro y poder demostrarle a Jesús como sea, yo voy a recibir lo que tú tienes de mí para mi vida. Jairo, mientras que ve en ese momento, durante el camino cuando iban a su casa, tuvo que ver el milagro de esta mujer, tuvo que ver que ella era sana, tuvo que ver que esta mujer ya había hecho milagro, tuvo que ver que Jesús ya había hecho milagro con esta mujer, quise decir, que esta mujer pudo ver la bendición que por tantos años ella anhelaba, pero este hombre persiste también por su milagro. En una ocasión dice la palabra que vinieron unos hombres y le dijeron: no fastidies más al maestro, además ya no le hables más, ¿sabes por qué? Porque tu hija ya murió, ya tu hija ya no tiene vida. Y él persistió y esperó que Jesús llegara a casa y esperó que Jesús fuera a su hogar y esperó que Jesús en ese momento llegara a tocar a su hija. Una de las cosas que vemos aquí es que a veces Dios permite que las cosas como que empeoren, como cuando pasó con este hombre llamado Lázaro. Empeoraron las cosas. Jesús estaba cerca del lugar de Lázaro. Jesús podía ir a donde estaba Lázaro. Jesús sabía ya todo lo que estaba aconteciendo con Lázaro y él no fue instantáneamente. Él fue en el tiempo preciso. Que el cristiano de hoy pueda caminar de la forma que caminaba Jesús. ¿De qué manera caminaba Jesús? En el tiempo, conforme a la voluntad, como el cielo se lo estaba ordenando. Jesús sabía que en ese momento tenía que ir a donde Lázaro, pero él dijo: todavía me falta, todavía no es el tiempo, voy a ir precisamente en el tiempo. Y cuando él fue en el tiempo que todo había empeorado. En ese momento, humanamente, para los ojos humanos, vemos que Lázaro estaba muerto. Vemos que ya no tenía solución humanamente. Y esa es la manera que a Dios le gusta muchas veces, vamos a decirlo así, bregar con nosotros. Que ya no haya solución humana, donde ya nadie te pueda extender la mano, donde tú ya no tengas dinero, donde tú ya no tengas la ayuda de nadie, donde nadie te pueda estar echando la mano. Ahí es donde le gusta meter su mano y dice: es el tiempo de yo obrar, para que entienda y comprenda que conmigo sí cuenta, que conmigo sí puede contar en su vida, que yo sí tengo lo que él necesitaba, lo que ella necesitaba, que yo sí puedo hacer lo imposible a lo posible. Y ahí vemos que Jairo persiste que el maestro vaya en su casa. A lo mejor lo que tú estás perseverando en este momento o resistiendo para que Dios haga en tu vida es un milagro en tu hogar, en tu matrimonio, en la área financiera o a lo mejor en tu trabajo. Mira, no lo sé, pero persiste, persevera, espera un poco más, no te desespere. Resiste a lo que el maestro está haciendo. Resiste que Dios llega justo a tiempo, justo a tiempo. Y si Él te está dando esta promesa y si Él te está hablando, es porque Él va a hacer algo, es porque Él va a obrar, es porque Él te lo está prometiendo. Recordemos que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Eso somos nosotros, que somos muy rápidos para prometer y después decir: ay, no, yo no voy a hacer nada. No, Dios cuando te habla y te promete es porque Él sabe lo que está haciendo y que Él te va a llevar a entender que valió la pena esperar, que valió la pena perseverar, que valió la pena resistir, que valió la pena permanecerte ahí, aunque todo el mundo te decía, y tú todavía vas a seguir esperando por Dios, tú todavía vas a esperar que Dios te haga el milagro, tú todavía vas a esperar que Dios haga algo por ti, tú todavía vas a creer que Dios puede hacerlo. Pues sí, voy a creer, porque Él me prometió y Él en cualquier momento va a hacer algo a mi favor. Cuando Job estaba en las condiciones que se presentaba y que vivía y experimentaba, fue muy difícil para este hombre, pero aún su mujer se la echó en contra y la mujer le dijo: tú todavía guardas tu integridad ante Dios, tú todavía estás allí creyendo en ese Dios. Y él dijo: Jehová quitó, Jehová Dios, pero sea bendito el nombre de Jehová. Si nosotros vemos el bien de Dios, no vamos a ver el mal
de Dios, dijo él. O sea, él quiso decir, si nosotros estamos viendo la bendición de Dios, vimos la riqueza, vimos las cosas de Dios, no vamos a poder aceptar las cosas difíciles que estamos presentando en nuestra vida para que Dios en cualquier momento haga lo que desea. Pues de la misma manera igualmente le voy a adorar, le voy a buscar, le voy a esperar y voy a estar delante de él esperando y creyendo que él va a obrar a mi favor. Necesitamos tener esta fe de estos hombres, necesitamos demostrarle a Dios que aunque no estamos viendo lo que tanto estamos esperando, nuestra fe no se ha apagado, nuestra fe no se ha contaminado, nuestra fe no se ha ido a un brujo, no se ha ido a otro lugar para que me digan, para que me hablen, para que me adivinen, para que hagan algo por mí, porque yo creo que el psicólogo, porque yo creo que el psiquiatra, porque yo creo que no sé quién. No, es Dios que me va a dar la solución. Y cuando Dios te va a dar la solución y Dios va a obrar contigo y va a hacer las cosas a favor tuyo, Él te va a dar sabiduría, Él te va a dar estrategia, Él te va a dar la salida de esa temporada. Nos damos cuenta aquí cómo este hombre nos enseña que él necesitaba en su camino para que fuera a su casa era Jesús, a más nadie. Que tú puedas entender que Jesús llegue a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijas, a tus hijos y a cualquier lugar que te encuentres ahí, que el Señor siempre esté contigo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención también fue José. José cuando estaba en la cárcel, José ve los sueños cumplidos del copero y el panadero. Vemos aquí que José ve cómo estas dos personas ven el cumplimiento del mismo sueño que él les da y él interpreta. Pero una de las cosas que me llama la atención es la manera de José es poder ver la bendición, interpretar la bendición. Prácticamente Dios usa a José para que fuera la fuente de bendición para el copero y para el panadero, interpretándole el sueño. Y una de las cosas que vemos aquí en el capítulo 40 de Génesis, verso 12. Y él le dijo a José, esta es la interpretación. Y les dijo José, quise decir, esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días se levantará Faraón, tu cabeza, y tú restituirás a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Una de las cosas que me llamó la atención fueron 2 cosas de José. Una, que él interpreta y esta persona, este hombre tuvo que ver en ese momento su sueño cumplir y José todavía no. Una de las cosas que no permite Dios que esta persona le hable y le diga a Faraón quién le había interpretado el sueño es porque Dios no permite, porque no era el tiempo de José salir de la cárcel, no era el tiempo de José poder salir. Quizás en esa temporada y en ese momento todavía Dios necesitaba procesar la vida de José. Mientras que nosotros esperamos lo que Dios va a hacer o lo que Dios nos va a entregar a nuestra vida, vamos a ser procesados, vamos a ser moldeados, vamos a ser en ese momento delante de las manos de Dios, procesados para que el Señor pueda ver nuestro carácter, para que el Señor pueda ver la perseverancia, la constancia, la resistencia, para ver si creemos, perseveramos. Vemos allí que José le dice, acuérdate de mí y háblale a Faraón, porque yo estoy aquí en la cárcel de esta manera injustamente. Él ve el sueño, no se amargó, no tuvo envidia, le dijo, ¿sabes qué? No te voy a interpretar el sueño, no te voy a dar no te voy a hacer entender por qué vas a salir de la cárcel. No, él vio el milagro y también aceptó el milagro de otro. Acepta el milagro de otro. Acepta las bendiciones que Dios le está dando a otro. Acepta las maravillas que Dios está haciendo con otro y espera el tuyo, porque cuando Dios nos hace esperar en su tiempo y en su momento, Él sabe que lo que vamos a recibir es algo mayor. Vemos aquí en el capítulo 41, ahorita sí en el capítulo 41, cómo nos damos cuenta cómo el copero manda llamar a José por medio de, Faraón manda llamar a José por medio del copero. ¿Por qué, Migdeli? Porque él pudo en ese momento darle el sueño a otro, mientras que él no tenía el de él cumplido. Que tú puedas ser la fuente de otra persona para que otros puedan ver su milagro, que tú puedas ver las cosas que Dios está haciendo con otro, con alegría, con gozo, con paz, con perseverancia, mientras Dios prepara tu camino para que puedas ver el milagro que Dios va a hacer contigo. Espera un poco, no te desesperes,
No te apresures, aguanta, resiste, demuéstrale a Dios que a pesar de la temporada, tú vas a resistir, Mindeli, pero ¿cómo hago? La cosa se está poniendo difícil. Siento que me da muchas ganas de llorar. Estoy viviendo un momento difícil. Tú no te imaginas lo que yo estoy viviendo. Es muy fácil, Mindeli, que tú me digas esto cuando yo estoy viviendo esto. Pues claro que sí. Yo sé que muchas veces cuando esperamos, las lágrimas se aumentan. El momento se aumenta de la manera más difícil. Pero aguanta. Demuéstrale a Dios que a pesar de la temporada, tú quieres perseverar y creer que Él puede hacer algo por tu vida, por tu casa. José sabía que su libertad estaba en las manos de Dios. José sabía que Dios tenía bajo control lo que él estaba experimentando. Estaba en la cárcel injustamente, estaba viviendo una cosa injustamente, temporada difícil, pero Dios tenía todo bajo control. Que tú estás viviendo una temporada injustamente, estés viviendo cosas que tú digas, Dios mío, qué injusto esto en el trabajo, qué injusto esto que me hicieron, qué injusto en esta casa, qué injusto esto, pero no importa. Resiste, aguanta, persevera y dile al Señor, voy a esperar un poco más como me lo estás diciendo. Dice la palabra aquí en el verso 11 del 41. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui establecido en mi puesto y el otro fue colgado. Este fue este hombre llamado el copero que relata la Biblia, como le está hablando y le está diciendo a Faraón. Faraón tenía la necesidad de que alguien le interpretara. Faraón tenía la necesidad que alguien le hablara y le dijera del sueño que él había tenido. Dios va a permitir, Dios va a permitir que muchas veces hayan personas que le esté pasando como José. Le extendieron la mano, le extendieron la ayuda, ayudaste a otro, pero creíste que esa persona se olvidó. Aunque esa persona se haya olvidado, Dios va a traer un movimiento para que muchas personas se acuerden de lo que tú estás experimentando o estés viviendo, para que esas personas puedan entender que tú puedes ser la fuente de ellos, pero ahí a través de esa fuente es que Dios y el cielo se va a mover a tu favor. Quien se movió a favor de José no fue ni Faraón ni el copero, fueron solamente fuente, fueron solamente usados de parte de Dios. Fue el mismo cielo que se acordó de José, porque si este faraón no sueña y no tiene un sueño, no tiene en ese el motivo, la manera de buscar a José, y el sueño venía, era de parte de Dios. Fue el mismo sueño, fue el mismo cielo, fue el mismo Dios que quiso en ese momento, que era el tiempo, que era el momento que José saliera, que José se viera, que José en ese momento Dios lo pudiera exhibir delante de Faraón para entregarle la posición, para ayudarlo y para restituir todo lo que José había perdido. Migdeli, he perdido demasiado, Migdeli, he llorado mucho, Migdeli, tú no sabes por lo que estoy viviendo. Pues aguanta, porque el Señor te dice el de hoy, espera un poco más, espera un poco más. No te desesperes, que aunque familias, amigos, cualquier persona tú creas que se está olvidando, el cielo no se ha olvidado y tiene todo bajo control. En el tiempo y en el momento que José menos esperó, fue de la mano que Dios estableció el milagro en la vida de José. Llegó la libertad, y no nada más llegó esa libertad, sino que llegó Dios a multiplicar todo lo que José había perdido, todo lo que había vivido, todo lo que había pasado injustamente. El día de hoy, para terminar, termino con el tema, espera un poco más, aguanta un poco más, resiste un poco más, porque Dios no se ha olvidado de lo que estás viviendo. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y que el Espíritu de Dios siempre te dé perseverancia, resistencia, que te acompañe a donde quiera que estés, y que el Espíritu Santo siempre te dé esa manera
de tenerlo siempre a Él cerca para poder resistir las temporadas difíciles. Bendiciones.